Hola, ¿cómo están? Hoy les voy a hablar acerca de la cocina precolombina, del chocolate y de los españoles. Entonces, cuando llegaron los españoles, para hacer una exploración del territorio, tuvieron que hacer una exploración gastronómica. Para esa exploración gastronómica, entonces tuvieron que haber probado o conocer al menos alguna de las preparaciones que se realizaban acá, ver cuáles eran los productos que se daban en estas tierras y cómo eran sus preparaciones. Parte de eso entonces los sorprendió no solamente por la sobreabundancia de alimentos que acá se dan, que no conocían, sino porque además los productos que ya conocían se preparaban de maneras completamente diferentes. Estas adaptaciones al territorio, que son alimenticias, según los antropólogos que se dedican pues, a esa área, la antropología de la alimentación, es una de las transiciones más difíciles de hacer para todas las personas, ¿cierto? Y los españoles no fueron la excepción. Entonces, quedaron supremamente sorprendidos no solamente por tanta biodiversidad, sino que les fue difícil procesar el sabor de muchas de estas preparaciones y de muchos de estos alimentos. Pero no solamente eso, sino que llegan a una cultura completamente diferente a la europea que ya conocen, porque llegan a una zona que es tan cálida con las personas, tan hospitalaria, tan trabajadora, que para ellos es sorprendente, porque ellos no llegaron precisamente como almas de Dios acá a abrazar personas, no, ellos llegaron en son de invasión, de colonizar, pues ahora se utiliza esa palabra, de colonizar o de invadir esta zona para sacarle sus riquezas. Y aún así, a pesar de tanto maltrato, a pesar de tanta violencia, las personas nativas de estas tierras americanas seguían siendo igualmente amables, lo que para ellos era muy sorprendente. Bueno, una de las preparaciones de las que ya les comentaba, con las que ellos recibían de la manera más cordial a los españoles, eran las preparaciones hechas a base de yuca brava, un alimento que para nosotros que somos de estas tierras es venenoso porque no la consumimos, incluso si consumiéramos preparaciones como el masato, que es a base de la yuca masticada, para que haya aplicación de la amilasa salival dentro del almidón, pues al almidón lo desnaturalice. Le voy a poner en palabras un poquito más coloquiales, que es desarmar la molécula de almidón, que es muy compleja, a moléculas más sencillas, y aún así para nosotros es difícil de procesar y puede generar molestias gastrointestinales. Ahora para ellos, que no tenían ningún tipo de acercamientos, para muchos de ellos esa bienvenida significó la muerte. Pero no solamente existe la yuca brava, acá, o sea, los productos de acá, autóctonos de nosotros que fueron llevados a Europa son muchos. Algunos de ellos que son nativos de acá son el chocolate, la vainilla, el achiote, el maíz, la papa americana, el cilantro cimarrón, entre otros. Ah, el borojó. El borojó, que viene de la palabra hembra, fruta, cabeza. Esos son algunos solamente de los alimentos que ellos pudieron conocer de América. Estos alimentos no es que, o sea, en este momento estamos hablando solamente de cuáles son, ¿cierto? Porque no todos fueron aceptados. Si bien estos alimentos ellos los conocieron y fueron ayudantes en el combate de esas hambrunas tan frecuentes que se daban en Europa, porque en Europa, a diferencia de los nativos americanos, ellos no estaban pendientes, por ejemplo, de las fases lunares, de cuando se daban los eclipses, de cuando iban a hacer temporadas de lluvia para hacer recolecciones y almacenamientos de todos los elementos o alimentos que no son perecederos para las épocas difíciles. Allá no se conocía eso, mientras que acá se aplicaban. Entonces allá hubo muchas hambrunas
gracias a eso, a que no se daban periodos como de recolección y de guardar los alimentos. Entonces, estos alimentos que a ellos no les gustaban fueron, en muchos de los casos, los salvadores de muchas poblaciones. Por ejemplo, la papa fue calmador de muchas hambrunas en Irlanda y en Rusia. Entonces, si bien ellas fueron protagonistas en esa salvación, no fueron bien aceptadas. Hoy solo vamos a hablar acerca de cronistas que dejaban escrito todo lo que iban a informar a la corona española, no de personas nativas porque no fue posible encontrarlos. De hecho necesitaba un diccionario de lenguas nativas, pero tampoco lo encontré. Les voy a dejar un verso chiquito sobre Juan de Cárdenas, que fue un médico que escribió un libro precioso sobre América, donde habla sobre la biodiversidad tan grande que se encuentra en América y la sorpresa para ellos que era que todo el año era un clima tan hermoso como el que está haciendo hoy, por ejemplo, y la cantidad de frutos y vegetales tan espectaculares que se encontraban en esta tierra. Bueno, uno de los ingredientes, vamos a hacer como un saltico, uno de los ingredientes que en este momento pertenece a la cocina, a la alta cocina, que es de los más apetecidos yo creo que por todas las personas, son las papas a la francesa. Las papas a la francesa son una preparación, obviamente, de papas, pero la papa, como ya les comenté, es americana. La papa no siempre fue aceptada en Europa. Por muchos años en países como Rusia se consideraban venenosas y en países como Francia eran sinónimos de pobreza, por lo que se prohibieron por completo el uso de estos alimentos dentro de algún tipo de preparación. Hasta que Parmentier, que fue un higienista, un nutricionista, un agrónomo, una persona supremamente ilustrada, entra a decir: es muy importante que incluyamos este ingrediente porque entonces se está perdiendo y es súper nutritivo. Ese alimento, la papa, estuvo prohibida en Francia durante 24 años, entre 1748 y 1772, hasta que Parmentier dijo lo contrario y fue permitida su inclusión en la cocina francesa. Otro de los alimentos que también fue rechazado por muchas personas fue el maíz. Hasta estos momentos, eso no es como de un día para otro la aceptación de un alimento. El maíz en esos momentos, actualmente también sucede en muchas zonas, se utilizaba únicamente para la alimentación del ganado porcino. Lo que ahora llamamos ganado, o que llaman muchas personas, porque no es el nombre adecuado, ganado de engorde. Bueno, entonces vamos a hacer como un retome a Juan de Cárdenas y a un pedacito que les comentaba, y es: Juan de Cárdenas dejó escrito un libro en 1591 que se llama Los problemas y secretos maravillosos de las Indias. Ese libro se encuentra dentro del repositorio mexicano, está online y lo pueden mirar si quieren. Es un escrito sobre estas tierras hermoso porque él sentía mucha admiración por lo que puedo leer, por lo que puede uno percibir a través de sus escritos. Juan de Cárdenas habla que los amerindios, como él se refiere, son personas sumamente trabajadoras. O sea, para un amerindio no hay espacio para el ocio, eso no existe. O sea, eso no existe. Son predictores, son ahorrativos, son súper ordenados, son súper limpios, porque para evitar las enfermedades entonces había que ser súper limpios, y ellos son como súper agendados para todo, súper cuadriculados, mientras que los europeos eran todo lo contrario. Entonces nunca predecían cuándo iba a haber mala cosecha, por eso se generaban tantas hambrunas, tenían una cantidad de horas de ocio que eran absurdas. De hecho, Cárdenas habla de que hay un saludo con el que se hablaban, o se saludaban, valga la redundancia, los amerindios,
que dice así: Amaluya Arnoquema, que significa probablemente del azteca, porque no fue posible encontrar la traducción exacta a qué imperio perteneció o a qué cultura india perteneció. Significa, ay, no seas embustero ni ocioso. Esa palabra es probablemente azteca, probablemente. Bueno, y hasta aquí vamos a dejar hoy porque el video queda súper extenso, pero voy a hacer la otra parte donde hablemos sobre el chocolate y la aceptación del chocolate, porque ese tiene como muchos fragmenticos de escritos de los cronistas, no solamente de la aceptación, sino también de escritos como una oda al chocolate preciosa. Entonces quisiera darle como un espacio. Solamente a ese tema.